Estuve una semana en coma, entre la vida y la muerte. Al despertar, no recibí el abrazo de mi marido, sino una nota sobre la mesa. Paga tú el hospital, no eres más que una carga. Lloré durante horas sintiendo que mi mundo se derrumbaba tras ser abandonada por mi esposo. Hasta que un hombre misterioso, elegantemente vestido, entró en mi habitación y dijo: «Seca tus lágrimas. Tu marido acaba de tirar un diamante para recoger un guijarro del camino». El penetrante olor a desinfectante fue lo primero que percibió Isabela. Cuando empezó a recuperar la conciencia, sentía los párpados increíblemente pesados, como si una carga de 1000 kilos le impidiera abrirlos. Su cuerpo estaba rígido, y le dolían todas las articulaciones, secuelas de un largo sueño del que no era consciente. Lenta pero decididamente, Isabela se obligó a abrir los ojos. La luz blanca y brillante de los fluorescentes del techo hirió su vista, obligándola a parpadear varias veces para adaptarse. El zumbido del aire acondicionado resonaba débilmente en sus oídos, acompañando el silencio sobrecogedor de la habitación. Isabela intentó mover los dedos para asegurarse de que seguía viva, de que aún tenía control sobre su propio cuerpo. Su último recuerdo era borroso, apenas una imagen fugaz de un dolor de cabeza insoportable antes de que todo se volviera negro. Con gran esfuerzo, giró la cabeza hacia la derecha. Esperaba encontrar la figura de Javier, su marido, dormido en el sillón de acompañante o sujetando su mano con preocupación. Durante sus 5 años de matrimonio, Isabela siempre se había esforzado por ser una esposa devota. Imaginaba que Javier estaría muy preocupado por su repentina enfermedad. Sin embargo, esa esperanza se hizo añicos en cuanto sus ojos recorrieron la habitación. Estaba vacía. El sillón del rincón parecía pulcro y frío, como si nadie se hubiera sentado en él en mucho tiempo. No había flores ni regalos, y lo más doloroso, no estaba Javier. El corazón de Isabela se encogió. El miedo comenzó a trepar por su pecho. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Por qué no estaba su marido allí cuando abrió los ojos? Sentía la garganta seca y dolorida. Quiso llamar a una enfermera, pero la voz se le quedó atascada. Su mirada se posó entonces en la mesilla de noche. Allí, junto a un vaso de agua polvoriento, había un trozo de papel arrancado bruscamente de un cuaderno. No había sobre, solo una hoja blanca de rayas doblada por la mitad. Con una mano que temblaba violentamente por la debilidad y el miedo, Isabela se estiró para coger el papel. Su instinto le decía que algo no iba bien. El corazón le latía con fuerza, golpeando su pecho a un ritmo doloroso. Desdobló el papel lentamente. La caligrafía que también conocía, la letra tosca y apresurada de Javier, estaba allí, clara e inequívoca. Isabela leyó la primera frase y contuvo la respiración. El texto era cruel y directo. Javier escribía que ella debía pagar la factura del hospital por su cuenta cuando despertara. La siguiente frase era aún más hiriente. Decía que Isabela no era más que una carga en su vida. Al final de la nota, Javier había escrito una despedida breve y fría, declarando que se iba y no volvería para cuidar de una esposa enfermiza. El papel se le escapó de las manos y cayó al suelo. El mundo pareció venirse abajo en ese mismo instante. Las lágrimas que había contenido hasta entonces brotaron sin control, empapando sus mejillas hundidas. Sus sollozos rompieron el silencio de la fría habitación del hospital. El dolor físico de despertar de un coma no era nada comparado con el dolor de su corazón. Isabela lloró desconsoladamente, lamentando su terrible suerte. Recordó todos sus sacrificios. Había aceptado una vida modesta, ahorrando cada euro para su futuro, sirviendo a Javier con todo su corazón, cediendo a menudo ante el ego de su marido. Pero lo que recibía a cambio era algo que escapaba a toda lógica humana. La había abandonado cuando estaba indefensa, la consideraba una carga y la desechaba como basura. Isabela se sintió la mujer más estúpida del mundo, por haber amado a un hombre como Javier. El reloj de la pared seguía avanzando, acompañando a Isabela en su profunda tristeza durante horas. Tenía los ojos hinchados, le costaba respirar y sentía que ya no tenía motivos para vivir. Se sentía completamente sola, sin padres, sin hermanos, y ahora, sin marido. En la cima de su desesperación, mientras miraba fijamente al techo, oyó girar el pomo de la puerta. Isabela no se giró. Pensó que sería una enfermera que venía a revisar el gotero o un médico que la regañaría por no haber pagado la factura. Sin embargo, los pasos que entraron sonaban firmes y autoritarios, diferentes a los apresurados de las enfermeras. La figura se acercó a su cama. Un aroma a perfume masculino, caro y elegante, sustituyó sutilmente el olor a medicamentos que dominaba la habitación. Isabela se giró lentamente y vio a un hombre de mediana edad de pie junto a ella. Llevaba un traje impecable. Su cabello, aunque canoso en algunas partes, estaba perfectamente peinado, y su rostro irradiaba un aura de calma y firmeza.
El hombre la miraba no con desprecio o lástima condescendiente, sino con un respeto y una preocupación sinceros. Isabela estaba confundida. No conocía a ese hombre. ¿Sería alguien de administración del hospital para cobrarle la factura? Se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, intentando parecer fuerte a pesar de tener el corazón destrozado. Se preparó para ser expulsada del hospital, pero el hombre sonrió levemente, una sonrisa tranquilizadora. Se inclinó un poco en señal de respeto y habló con una voz grave pero suave. Se presentó como don Mateo. Isabela permaneció en silencio, esperando a ver qué diría aquel extraño. Vio que don Mateo miraba de reojo la nota de Javier en el suelo, y luego volvía a mirarla a los ojos. Don Mateo le dijo que no debía llorar por basura. La frase fue directa, pero dolorosamente cierta. Don Mateo continuó con calma, diciendo que su marido acababa de tirar un diamante muy valioso, solo para recoger un guijarro del camino. Isabela quedó atónita al oír esa analogía. Don Mateo se acercó un paso más y susurró con un tono enfático, diciendo que Javier había cometido el mayor error de su vida, porque no sabía quién era en realidad la Isabela que acababa de abandonar. La frase final de don Mateo le erizó el vello, insinuando un gran secreto enterrado en su vida aparentemente sencilla. Isabela lo miró con el ceño fruncido. La confusión se mezclaba ahora con los restos de tristeza en su rostro. Las palabras de don Mateo sobre el diamante y el guijarro sonaban como un acertijo difícil de descifrar en su débil estado. ¿Quién era ella en realidad? Isabela solo sabía que era una huérfana que había luchado sola en Madrid antes de conocer a Javier 5 años atrás. No tenía recuerdos claros de su infancia, solo fragmentos borrosos que nunca había podido unir para formar una imagen completa. Siempre había pensado que era el efecto del trauma de un accidente que había sufrido. Con voz ronca, preguntó a don Mateo qué significaban sus palabras. Don Mateo cogió el sillón del rincón, lo colocó junto a la cama y se sentó, manteniendo su postura erguida y respetuosa. Comenzó a contar la historia con cautela, pero con claridad. Explicó que, 5 años atrás, Isabela había sufrido un grave accidente que le causó una amnesia parcial. En ese momento, fue separada de su familia. Javier, que casualmente estaba en el lugar del accidente, o quizás ya lo había planeado todo, apareció como un héroe que la ayudó. Como Isabela no recordaba quién era ni de dónde venía, dependía completamente de él. Javier se aprovechó de esa situación para hacerla sentir en deuda con él, incluso por su propia vida. La convenció de que era una mujer sola en el mundo, que no tenía a nadie más que a él. Isabela escuchaba con la boca entreabierta. Las piezas del puzzle en su cabeza comenzaban a encajar. Recordó con qué frecuencia Javier le recordaba que él era su salvador, haciéndola sentir que siempre debía obedecerle como pago por su amabilidad. Don Mateo sacó entonces una tableta digital de su maletín. Le mostró fotos del pasado de Isabela. En la pantalla, Isabela se vio a sí misma, pero con un aspecto muy diferente. Llevaba ropa de diseñadores famosos, sonriendo felizmente junto a un hombre mayor de aspecto distinguido. Don Mateo le explicó que ese hombre era su padre biológico, un magnate propietario de un conglomerado empresarial gigante con intereses en diversos sectores. Le explicó que su padre había fallecido hacía 2 años por una enfermedad y que, durante el resto de su vida, nunca dejó de buscar a su única hija desaparecida. Don Mateo era el hombre de confianza de su padre, encargado de continuar la búsqueda hasta encontrarla. Y ahora, tras una larga y agotadora búsqueda, finalmente la había encontrado en ese hospital, en un estado lamentable, abandonada por su marido. Esta verdad golpeó a Isabela con fuerza. No era una mujer pobre y sin raíces. Era la única heredera de una fortuna que nunca podría haber imaginado. Sin embargo, el dolor en su corazón no había desaparecido por completo. Saber su verdadera identidad hacía que el trato de Javier pareciera aún más cruel. Don Mateo deslizó la pantalla de la tableta, mostrando datos aún más dolorosos. Eran los movimientos de una cuenta bancaria. Explicó que, durante la semana que Isabela estuvo en coma, había investigado a Javier. Los datos mostraban que Javier había vaciado en secreto la cuenta de ahorros conjunta que Isabela había llenado con tanto esfuerzo. El dinero que debía usarse para el tratamiento de Isabela o para su futuro había sido transferido a una cuenta a nombre de una tal Sara. Ese nombre no le era desconocido. Sara era su amiga íntima, la mujer a la que a menudo invitaba a comer a casa, la mujer con la que se desahogaba sobre sus problemas matrimoniales. El cuerpo de Isabela tembló de ira. No solo la habían abandonado, sino que también la habían traicionado las 2 personas más cercanas a ella. El marido que amaba y la amiga en la que confiaba habían tenido una aventura a sus espaldas. Incluso le robaron su dinero mientras luchaba entre la vida y la muerte. Don Mateo la miró con compasión. Le dijo que no tenía que preocuparse por los gastos del hospital ni por dónde vivir a partir de ahora.
Todos los activos y propiedades de su familia estaban listos para ser utilizados por su legítima dueña. Don Mateo afirmó que, a partir de ese momento, su deber era protegerla y asegurarse de que recuperara sus derechos y su dignidad. De repente, el viejo móvil de Isabela, que estaba sobre la mesilla, vibró. La pantalla agrietada se iluminó mostrando el nombre de Javier. El corazón de Isabela volvió a acelerarse, pero esta vez no por amor o anhelo, sino por una mezcla de odio y asco. Miró a don Mateo por un instante, buscando fuerzas. Él asintió lentamente, indicándole que respondiera para oír lo que ese desagradecido tenía que decir. Con mano temblorosa, Isabela deslizó el botón verde y se llevó el teléfono a la oreja. Antes de que pudiera decir una palabra, la voz cortante de Javier sonó al otro lado. Sin preámbulos, dijo que al día siguiente iría al hospital, no para visitarla o disculparse, sino para llevar a un abogado. Con tono arrogante, declaró que quería tramitar el divorcio lo antes posible. También le advirtió duramente que no esperara recibir ni un céntimo de los bienes gananciales, porque según él, Isabela no había contribuido en nada a las finanzas del hogar. La acusó de ser solo un lastre económico. Al oír la voz de Javier, llena de odio, las lágrimas de Isabela, que se habían detenido, volvieron a caer. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de tristeza, sino de una ira que la consumía. Escuchó insulto tras insulto. A su lado, don Mateo apretaba los puños, visiblemente furioso al oír la voz de Javier que se filtraba por el altavoz. Isabela respiró hondo, reuniendo las fuerzas que le quedaban. No respondió a los insultos de Javier. Dejó que hablara hasta que se cansó. Después de que él colgara bruscamente, Isabela bajó el teléfono lentamente. Miró al frente, a la pared blanca del hospital, la mirada en sus ojos, antes triste y desesperada, se volvió lentamente afilada y fría. Una nueva conciencia había despertado en ella. Ya no era la Isabela débil y tonta. Era una esposa herida. Y tenía un gran poder a su espalda que sus enemigos aún no conocían. Isabela se giró hacia don Mateo y asintió con firmeza, lista para aceptar su nuevo destino y vengar cada lágrima derramada. El sol de la mañana se colaba por las rendijas de la cortina del hospital, pero su calidez no lograba disipar la atmósfera gélida de la habitación de Isabela. Se había preparado desde el amanecer, se había lavado la cara, se había arreglado y se había sentado en la cama lo más cómodamente posible. Don Mateo, el hombre leal que ahora era su único pilar de confianza, se había escondido detrás de una gruesa cortina divisoria. Según el plan que habían trazado la noche anterior, nadie debía verlo. Su tarea era grabar todo lo que sucediera como prueba irrefutable. Isabela respiró hondo, tratando de calmar la tormenta en su pecho. Tenía que actuar. Tenía que ser la antigua Isabela, la mujer débil, tonta y sumisa que su marido conocía. Poco después, se oyeron pasos pesados acercándose por el pasillo. La puerta de la habitación se abrió bruscamente, sin llamar. Javier entró con el rostro agrio que Isabela conocía de memoria. Pero lo que hizo que la sangre de Isabela hirviera no fue la presencia de su marido, sino la mujer que lo seguía. Sara entró con un aire afectado, con el brazo entrelazado cariñosamente en el de Javier. Llevaba ropa llamativa y un bolso de marca colgado del hombro. Un bolso que Isabela sabía que era caro, imposible de comprar con el sueldo de Sara como simple empleada, a menos que alguien más se lo hubiera regalado. Isabela bajó la mirada para ocultar el destello de ira en sus ojos y puso una expresión triste y lastimera. Javier no perdió el tiempo en formalidades ni preguntó por la salud de su esposa, que acababa de escapar de la muerte. Se acercó directamente a la cama y la miró con desdén de pies a cabeza. Resopló con fuerza, como si la presencia de Isabela fuera una gran molestia en su ajetreada vida. Lanzó una carpeta roja sobre el regazo de Isabela con brusquedad, haciendo que ella se sobresaltara. La carpeta aterrizó sobre la fina manta que cubría sus piernas. Sin necesidad de abrirla, Isabela ya sabía lo que contenía: los papeles del divorcio que Javier le había prometido por teléfono. Javier se cruzó de brazos, de pie con la arrogancia de un rey castigando a su esclava inútil. Empezó a hablar en un tono alto y estridente. Dijo que estaba harto de cuidar de una Isabela enfermiza. Según él, ella solo era una carga económica y un obstáculo para su ascendente carrera. Declaró a gritos que necesitaba una compañera de su nivel, alguien a quien pudiera presentar a sus socios comerciales, no una mujer de pueblo que solo causaba problemas. Cada palabra que salía de la boca de Javier era como un cuchillo que le desgarraba el corazón, pero Isabela se lo tragó todo sin rechistar. A su lado, Sara sonreía con cinismo. La amiga que solía pedirle dinero prestado ahora la miraba con aire de triunfo. Sara incluso se atrevió a comentar con tono burlón que Isabela debería ser consciente de su situación y dejar libre a Javier para que pudiera ser feliz con una mujer más digna. Isabela levantó lentamente el rostro, mirando alternativamente a Javier y a Sara con los ojos llorosos.
Dejó que las lágrimas cayeran, no por tristeza, sino para perfeccionar su actuación. Con una voz ronca que hizo deliberadamente débil, preguntó si no había una segunda oportunidad para su matrimonio. La pregunta, por supuesto, provocó una risa burlona de Javier. Se rió a carcajadas, como si hubiera oído el chiste más ridículo del mundo. Señaló el rostro de Isabela y dijo que no tenía sentido conservar basura en casa. Insistió en que su decisión era firme e inamovible. La instó a firmar los documentos rápidamente para poder irse a atender asuntos mucho más importantes que el drama de su esposa. Con una mano que temblaba violentamente, en parte por la emoción contenida y en parte a propósito, Isabela abrió la carpeta roja. Sus ojos recorrieron las cláusulas del divorcio, que eran extremadamente injustas. Estaba escrito que Isabela renunciaba a todos sus derechos sobre los bienes comunes y no reclamaría ninguna pensión tras el divorcio. Javier realmente quería deshacerse de ella sin un céntimo. Isabela cogió el bolígrafo que le ofrecía Javier. Contuvo la respiración por un momento. En su corazón, se prometió que esta firma no era una señal de derrota, sino el comienzo de una verdadera guerra. La punta del bolígrafo tocó el papel. Con un movimiento lento, estampó su firma sobre el sello. En cuanto terminó, Javier le arrebató la carpeta bruscamente, como si temiera que cambiara de opinión. Su rostro se iluminó al instante, lleno de alivio y satisfacción. Revisó la firma brevemente, y luego sonrió ampliamente a Sara. Parecían una pareja que acababa de ganar la lotería. Javier besó la mejilla de Sara delante de Isabela, una escena repugnante que le revolvió el estómago. Luego miró a Isabela por última vez. Dijo que a partir de ese día eran extraños. Le advirtió que no volviera a contactarlo nunca más, y mucho menos que fuera a su oficina o a su casa a pedirle dinero. Subrayó que no quería volver a ver su cara en su vida. Isabela permaneció en silencio, con la cabeza gacha, pero cuando Javier y Sara se dieron la vuelta y se dirigieron a la puerta, ella levantó el rostro. Su mirada cambió drásticamente. Ya no había tristeza, solo una mirada fría, afilada y penetrante. Cuando la mano de Javier tocó el pomo de la puerta, Isabela habló con una voz suave pero muy clara y firme, muy diferente del tono débil que había usado antes. Dijo sus palabras de despedida. Le pidió a Javier que recordara bien ese momento. Le recordó que fue él quien le pidió que se fuera, que fue él quien la desechó. Concluyó con una fría advertencia, diciéndole que no se arrodillara jamás para suplicarle que volviera. Javier se detuvo un instante, rígido. Se giró un poco, mirándola con el ceño fruncido, como si estuviera sorprendido por el cambio en el tono de su esposa. Pero su arrogancia descartó cualquier sospecha, solo resopló con desdén, considerándolo un farol de una mujer desesperada. Se rió entre dientes, negó con la cabeza, y luego sacó a Sara de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. El sonido de la puerta al cerrarse marcó el final de un doloroso capítulo en la vida de Isabela. Una vez que se fueron, el silencio volvió a la habitación. Al segundo siguiente, la cortina del rincón se descorrió. Don Mateo salió con el rostro tranquilo, pero sus ojos reflejaban una ira contenida al presenciar el trato de Javier. En su mano, una pequeña cámara seguía grabando los últimos segundos de la partida de la pareja traidora. Don Mateo miró a Isabela y preguntó: ¿Se encuentra bien, señora? Isabela se secó bruscamente los restos de lágrimas falsas de las mejillas, enderezó la espalda, respiró hondo, y miró a don Mateo con total convicción. Estoy bien, dijo. De hecho, me siento mucho mejor ahora que la basura se ha ido por su propia voluntad. Le pidió a don Mateo que preparara su alta inmediatamente. Estaba impaciente por empezar su juego. El proceso de alta de Isabela del hospital fue gestionado de forma rápida y eficiente por don Mateo. Se acabaron los dramas por facturas pendientes o las miradas de desdén de las enfermeras. Todo estaba pagado. Isabela salió del vestíbulo del hospital no hacia una parada de taxis o de autobús como de costumbre, sino hacia un reluciente sedán negro aparcado en la zona VIP. Un chofer uniformado se bajó rápidamente para abrirle la puerta trasera con una respetuosa inclinación. Este trato especial todavía le resultaba extraño, pero se obligó a acostumbrarse. Entró en el fresco habitáculo del coche, con su lujoso aroma a cuero, dejando atrás el asfixiante olor del hospital. Durante el viaje, Isabela miró por la ventanilla. El ajetreado paisaje urbano de Madrid pasaba rápidamente ante sus ojos. Observó a la gente, imaginándose a sí misma luchando en esas mismas calles para reunir unos cuantos euros para Javier. Sintió un atisbo de arrepentimiento, pero lo desechó de inmediato. El coche se deslizó suavemente a través del tráfico de la capital hacia una zona exclusiva que rara vez pisaba la gente corriente. A medida que avanzaban, los altos edificios de oficinas dieron paso a hileras de frondosos árboles y altos muros que ocultaban lujosas residencias. Finalmente, el coche giró para entrar por una gigantesca puerta de hierro que se abrió automáticamente.
Isabela contuvo la respiración al ver el edificio que tenía delante. Una majestuosa mansión de arquitectura clásica y elegante se alzaba imponente. Un vasto césped verde se extendía ante ella, adornado con una fuente en el centro. De repente, los recuerdos de su infancia afloraron. Recordó haber corrido por ese césped. Recordó a su padre llevándola en brazos cerca de esa fuente. Una oleada de emoción la invadió, y sus ojos se humedecieron de nuevo, pero esta vez por la profunda nostalgia de sus padres fallecidos. El coche se detuvo frente a la puerta principal. Una docena de empleados del hogar estaban formados para darle la bienvenida. En cuanto Isabela bajó, todos inclinaron la cabeza al unísono y le dieron la bienvenida a casa. La cálida recepción la hizo sentir que de verdad había vuelto a su verdadero hogar. Don Mateo la condujo al interior. El interior de la casa era tal como lo recordaba vagamente, lleno de grandes cuadros y muebles antiguos de gran valor artístico. Pero no tenía mucho tiempo para la nostalgia. Don Mateo le recordó que su agenda para el día estaba muy apretada. Lo primero era una transformación física. La llevaron a una sala especial que había sido convertida en un salón de belleza privado. Allí la esperaba un equipo de profesionales compuesto por esteticistas, estilistas y un médico personal, contratados exclusivamente para ella. Durante las siguientes horas, Isabela se sometió a un tratamiento completo de la cabeza a los pies. Su piel, apagada por la falta de cuidados y el estrés de su vida con Javier, fue tratada con los mejores productos. Tras el tratamiento físico, llegó el momento de elegir la ropa. Don Mateo la llevó a un vestidor más grande que su antiguo apartamento. Allí, colgaban hileras de ropa de diseñadores famosos, sedas finas, algodones de la mejor calidad y pañuelos de corte elegante, todo perfectamente ordenado. No había ni una sola prenda desgastada. Isabela tocó las telas, sintiendo su suavidad en las yemas de los dedos. Eligió un vestido de corte sencillo, pero que irradiaba una fuerte aura de autoridad, combinado con un pañuelo a juego. Cuando vio su reflejo en el enorme espejo que llegaba hasta el techo, casi no se reconoció. La mujer del espejo ya no era la esposa desaliñada y patética de Javier. Estaba erguida, su rostro resplandecía, sus ojos eran agudos, irradiando el aura de una líder lista para tomar su trono. La siguiente tarea era mucho más difícil. La llevaron al despacho de su difunto padre. Sobre el gran escritorio se apilaban documentos de la empresa que debía estudiar. Don Mateo le explicó que su padre le había legado la propiedad mayoritaria de las acciones de un gigantesco grupo empresarial, una de cuyas filiales era el lugar donde trabajaba Javier. Este hecho era su principal arma. Isabela se sentó en la imponente silla de su padre y comenzó a leer informes financieros, organigramas y perfiles de los directivos. Su mente brillante, reprimida durante años por las tareas domésticas, ahora absorbía rápidamente toda la información. Estudió los detalles del proyecto en el que trabajaba Javier, buscando debilidades y diseñando su estrategia. Pasó toda la noche estudiando junto a don Mateo, preparándose para su primera aparición, que sacudiría el mundo de Javier. Al día siguiente, Isabela estaba completamente preparada. Esa mañana, Javier estaba en la cima de su felicidad. Acababa de conseguir el ascenso que tanto anhelaba. En la oficina, invitó a Sara y a algunos compañeros a un almuerzo de lujo para celebrar su éxito y su divorcio, que consideraba su liberación. Javier reía a carcajadas, sintiendo que el mundo estaba a sus pies. No sabía que una gran tormenta se dirigía hacia él. Exactamente a las 10 de la mañana, toda la actividad en la oficina de Javier se detuvo. Las pantallas de los ordenadores de cada mesa, los televisores del vestíbulo y las pantallas de presentación de las salas de reuniones cambiaron automáticamente. El sistema interno de la empresa había sido tomado por la central para un anuncio urgente. Una fuerte notificación hizo que todos, incluidos Javier y Sara, se giraran hacia la pantalla más cercana. En ella apareció el logotipo de la empresa matriz, que rara vez se veía, indicando que el anuncio provenía de la máxima autoridad. Unas letras grandes aparecieron lentamente con un efecto dramático. Anuncio importante. Cambio en la estructura de propiedad. Javier frunció el ceño, confundido. Se preguntaba qué estaba pasando, pero nadie lo sabía. El ambiente de la oficina, que antes era festivo, se volvió repentinamente silencioso y tenso. Luego, el texto en la pantalla cambió para mostrar un mensaje de bienvenida a la nueva propietaria, que llegaría en breve a la sede para realizar una inspección sorpresa y una reestructuración de la dirección. El corazón de Javier latió con fuerza sin razón aparente. Un mal presentimiento le recorrió la nuca. Intentó ignorarlo, convenciéndose de que un cambio de propietario no afectaría su recién ascendido puesto, pero estaba muy equivocado. Fuera del edificio de oficinas, acababa de llegar una caravana de coches de lujo. Los guardias de seguridad corrieron para abrir paso.
Del coche principal descendió don Mateo, que abrió la puerta a alguien. Unos zapatos de tacón alto pisaron el asfalto, seguidos por el elegante vuelo de un vestido. Isabela se plantó frente al rascacielos, mirando hacia el piso donde se encontraba Javier. Se ajustó el pañuelo y entró en el vestíbulo, acompañada por las miradas de admiración y respeto de todos los que se cruzaban con ella. Sus pasos sonaban firmes, resonando en el suelo de mármol. Cada uno de sus tacones parecía una cuenta atrás hacia la destrucción de aquellos que la habían traicionado. Isabela había llegado, y no se iría hasta que se hiciera justicia. El ambiente en la planta ejecutiva de la sede central era mucho más tenso de lo habitual. El aire frío del aire acondicionado parecía congelado, creando una atmósfera que ponía los pelos de punta a cualquiera que fuera sensible a la situación. Sin embargo, Javier no se percataba de esa tensión. Al contrario, se sentía en la cima del mundo. La llamada repentina de la secretaria de dirección para que se presentara en la sala de juntas principal la interpretó como una señal positiva. En su mente llena de confianza, el nuevo propietario de la empresa seguramente querría conocerlo en persona para felicitarlo por el éxito de su último proyecto, del cual se atribuía todo el mérito. Javier se detuvo frente al espejo del baño de hombres, ajustándose la corbata y peinándose para lucir perfecto. Sonrió a su reflejo, imaginando los elogios y quizás un aumento de sueldo que recibiría en breve. Para él, hoy era el día de su consagración como una persona importante en la empresa. Especialmente después de haberse librado de la carga llamada Isabela, salió del baño con la barbilla en alto. Caminó por el largo pasillo hacia la sala de juntas principal, ignorando las miradas extrañas de algunos empleados veteranos que se cruzaban con él. Se cruzó con el director de recursos humanos, que parecía pálido y apurado, pero Javier no le dio importancia. Al llegar frente a la doble puerta de la sala de juntas, hecha de robusta madera de teca, Javier respiró hondo para calmar los latidos de su corazón, acelerados por el entusiasmo. Sin llamar a la puerta como señal de cortesía, la abrió de par en par y entró con el aire de un vencedor. Esperaba ser recibido con aplausos o al menos con una sonrisa amable de los altos cargos. Pero lo que le dio la bienvenida fue un silencio sepulcral. La sala de juntas era muy espaciosa, dominada por una larga mesa ovalada y reluciente en el centro. Toda la junta directiva y los gerentes senior ya estaban sentados en sus sillas. Sus rostros estaban tensos. Nadie se atrevía a hablar ni a mirarlo a los ojos. Todos tenían la cabeza gacha, mirando los papeles que tenían delante, como si fueran lo más interesante del mundo. Al final de la mesa, en el imponente sillón que normalmente ocupaba el director general, había alguien sentado de espaldas a él. El alto sillón de cuero ocultaba la figura del nuevo propietario, mostrando solo su sólido respaldo. Junto al sillón, de pie, estaba don Mateo erguido como una leal estatua guardiana. La presencia de don Mateo allí hizo que Javier frunciera el ceño, confundido. Reconoció a ese anciano como el hombre que estaba en el hospital el día anterior, el que defendió a Isabela. Sintió que algo no encajaba, pero su arrogancia desechó la sospecha. Pensó que quizás el anciano era solo el asistente personal del nuevo propietario y que casualmente se parecía al del hospital. Javier carraspeó para romper el silencio, intentando llamar la atención. Comenzó a hablar con un tono de voz fuerte y seguro, presentándose como el mejor director de proyectos de la empresa. Empezó a exponer su visión y lo afortunada que era la compañía de tener un empleado como él. Habló largo y tendido sobre su dedicación, como si estuviera dando un discurso de victoria. Pero no hubo respuesta. Ni un asentimiento de aprobación, ni un murmullo de admiración. Silencio. Solo su propia voz rebotando en las paredes insonorizadas de la sala. Después de varios minutos hablando sin parar, Javier empezó a sentirse incómodo. Dejó de hablar y preguntó con un tono ligeramente molesto por qué nadie le respondía. Miró el respaldo del gran sillón, exigiendo la atención del nuevo propietario. Fue entonces cuando, lenta pero inexorablemente, el gran sillón comenzó a girar. Su movimiento fue suave y silencioso, pero para Javier fue como una escena a cámara lenta en una película de terror. Poco a poco, la figura sentada comenzó a revelarse. Primero, una mano delicada sosteniendo un bolígrafo caro, luego la manga de un elegante vestido, después un pañuelo de seda perfectamente colocado, y finalmente, el rostro de la nueva propietaria quedó completamente expuesto ante Javier. El tiempo pareció detenerse para él. Sus ojos se abrieron de par en par, casi saliéndose de sus órbitas. Su boca se abrió, pero no pudo emitir ningún sonido. Toda la sangre pareció drenarse de su rostro, dejándolo pálido como un cadáver. Allí, sentada en el sillón del máximo poder de la empresa, estaba Isabela. No la Isabela desaliñada y con olor a desinfectante del hospital. Esta era una Isabela diferente. La mujer que tenía delante irradiaba un aura de elegancia y una autoridad abrumadora.
La mirada de Isabela era afilada, fría y penetraba directamente en el corazón de la defensa mental de Javier. Javier retrocedió un paso. Sus piernas temblaban. Sacudió la cabeza repetidamente, tratando de negar la realidad que tenía ante sus ojos. Murmuró en voz baja que era imposible, que debía ser un sueño o una broma de mal gusto. Intentó reír, una risa que sonó hueca e histérica. Señaló a Isabela y gritó llamando a seguridad, ordenando que echaran a esa loca de la sala. Gritó a los otros directivos, preguntándoles por qué permitían que su exesposa Paleta entrara y se sentara en el sillón del director general. Pero ningún directivo se movió. Permanecieron en silencio, con el sudor frío perlado en sus sienes. Don Mateo dio un paso al frente y habló con una voz atronadora que silenció los gritos histéricos de Javier. Afirmó que la persona sentada frente a él era la propietaria legítima del 90% de las acciones de la empresa, la única heredera del grupo empresarial matriz, la señora Isabela. Las piernas de Javier flaquearon al instante. Casi se cae si no se hubiera agarrado al respaldo de una silla vacía cercana. La verdad lo golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. La esposa que había considerado un parásito, a la que había insultado por ser pobre e inútil, resultó ser la dueña del lugar donde él se ganaba la vida. Isabela lo miró sin expresión, como si estuviera observando a un pequeño insecto molesto. Con un gesto relajado pero firme, cogió el informe del proyecto del que Javier se había jactado antes. Lo levantó en alto para que todos lo vieran y luego, deliberadamente, lo dejó caer al suelo. El sonido del grueso informe al golpear el mármol resonó con fuerza en la silenciosa sala. Isabela habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cada palabra contenía un veneno mortal para la carrera de Javier. «Tu proyecto es basura», dijo, con una calma aterradora. «Exactamente de la misma calidad que la persona que lo hizo». Criticó duramente el desempeño de Javier, lleno de manipulación de datos y pequeños actos de corrupción que habían pasado desapercibidos para la antigua dirección. Lanzó una pila de pruebas de auditoría hacia Javier. Los papeles se esparcieron a sus pies, testigos mudos de sus crímenes laborales. Declaró que no necesitaba gerentes incompetentes e inmorales en su empresa. Javier, recuperándose del shock, intentó defenderse. Suplicó, cambiando su tono a uno lastimero, tratando de recordarle a Isabela su pasado juntos. Pero Isabela cortó sus palabras con frialdad. Le dio dos opciones, ambas terribles para él. La primera, ser despedido con deshonor y pagar una penalización contractual de 300.000 euros por graves violaciones del código ético recién descubiertas en la auditoría. La segunda, si no podía pagar esa cantidad, tendría que aceptar una degradación drástica. Le ofreció el puesto más bajo en el almacén, con el salario mínimo, para pagar su deuda mediante deducciones salariales durante años. Javier se quedó paralizado. 300.000 euros era una cifra imposible para él, especialmente después de que sus ahorros se hubieran esfumado en el lujoso estilo de vida de Sara. La otra opción, su orgullo quedaría destrozado frente a todos sus superiores y colegas. Isabela no le dio tiempo para pensar. Pulsó el intercomunicador de su mesa y llamó a seguridad. 2 guardias corpulentos entraron en la sala. Isabela dio la orden de acompañar a este nuevo empleado del almacén a su puesto de trabajo en el sótano. Javier fue arrastrado fuera de la sala de juntas como un criminal, bajo las miradas cínicas y de disgusto de quienes antes lo respetaban. La puerta de la sala se cerró de nuevo, dejando a Isabela concentrada en la reunión, como si Javier hubiera sido solo una pequeña molestia que ya había sido resuelta. El almacén en el sótano del rascacielos era como otro mundo, separado del lujo de las plantas superiores. Aquí no había aire acondicionado, ni alfombras gruesas, ni aroma a perfume caro, solo un aire caliente y viciado, polvo espeso flotando bajo la luz de fluorescentes tenues, y el olor a cartón y sudor de los trabajadores. Javier estaba de pie en medio de un pasillo del almacén con su nuevo uniforme de trabajo, una prenda tosca que le quedaba demasiado ajustada en el vientre y le dificultaba respirar. Sus caros zapatos de vestir estaban ahora cubiertos de polvo gris. Miraba con la vista perdida las miles de cajas apiladas hasta el techo. Hacía solo unas horas. Era un gerente que daba órdenes desde un cómodo sillón. Ahora, tenía que levantar esas pesadas cajas manualmente. El jefe del almacén, un hombre de mediana edad al que Javier solía regañar por nimiedades, estaba ahora frente a él con una sonrisa de satisfacción mal disimulada. Le dio instrucciones con un tono de mando brusco, imitando el estilo de Javier. Le ordenó mover 500 cajas desde la zona de descarga hasta el estante más alejado antes de la hora del almuerzo. Si no terminaba, no podría descansar. Javier intentó protestar, diciendo que eso era trabajo de peón, no de un licenciado como él. Pero el jefe del almacén se rió y le recordó que ahora su estatus era precisamente ese. Así que, o lo hacía, o informaría a la nueva propietaria. Al oír el nombre de la nueva propietaria, el valor de Javier se desvaneció.
No tuvo más remedio que obedecer. Con las manos temblorosas y el corazón lleno de resentimiento, levantó la primera caja. Pesaba una enormidad. Contenía pilas de archivos de papel denso. Después de solo 10 cajas, sentía que la espalda se le partía. El sudor le corría a mares, empapando su uniforme y dándole un olor rancio. Sus manos, acostumbradas a sostener un bolígrafo, empezaron a rozarse y a ampollarse. Más doloroso que el dolor físico era la humillación. Algunos de sus antiguos subordinados, que pasaban por el almacén para coger material, lo vieron. Cuchicheaban, lo señalaban y se reían por lo bajo. Javier podía oír sus hirientes comentarios sobre el karma instantáneo, sobre el jefe arrogante que finalmente había caído en desgracia. Solo pudo bajar la cabeza, ocultando su rostro tras una pila de cajas, conteniendo las lágrimas de rabia y frustración. El sufrimiento de Javier no terminó en el almacén. Al final de la jornada laboral, salió del edificio tambaleándose, con el cuerpo destrozado. Metió la mano en el bolsillo para coger las llaves del coche, pero entonces recordó que su coche ya no estaba en el aparcamiento VIP. La financiera lo había embargado esa misma tarde porque llevaba 3 meses de retraso en los pagos. Durante todo este tiempo, era Isabela quien cubría discretamente los pagos con su propio dinero, pero ahora Isabela había cortado todo el flujo de fondos. Javier se vio obligado a volver a casa en transporte público abarrotado, algo que no hacía en años. El olor a sudor de los otros pasajeros, el calor de la capital y los carteristas al acecho aumentaron su estrés. Al llegar al lujoso apartamento que había alquilado con Sara hacía un mes, esperaba poder descansar. Pero al abrir la puerta, fue recibido por los gritos histéricos de Sara. La casa estaba hecha un desastre. Las compras de Sara estaban esparcidas por el suelo. Ella estaba de pie con la cara roja de ira, sosteniendo varias tarjetas de crédito. Le arrojó las tarjetas a la cara. Sara gritaba furiosa porque todas sus tarjetas habían sido rechazadas mientras compraba en su boutique favorita. La habían humillado delante de sus amigas de la alta sociedad. El cajero le dijo que no había saldo suficiente y que el banco había bloqueado las tarjetas. Exigió una explicación, acusando a Javier de ser un inútil con el dinero. Javier, agotado física y mentalmente, explotó. Le gritó a Sara, diciendo que todo era culpa de su propia codicia. Le contó lo que había pasado en la oficina, que Isabela era la dueña de la empresa, que él había sido degradado a peón de almacén y la multa de 300.000 euros. Al oír eso, Sara, en lugar de compadecerse, se enfureció aún más. No aceptaba una vida de pobreza. Acusó a Javier de ser un estúpido por no haberse dado cuenta de los antecedentes de su esposa durante años. Se desató una terrible pelea. Se lanzaron insultos. Se culparon mutuamente por la ruina que les había sobrevenido en un instante. Ya no había palabras de cariño o amor, solo el miedo a la pobreza. Al día siguiente, Sara, incapaz de aceptar su destino, decidió tomar una medida desesperada. Sentía que Isabela no tenía derecho a tratarlos así. Con un maquillaje llamativo pero con ropa que empezaba a parecer arrugada, se presentó en la sede de la empresa. Irrumpió en el vestíbulo del imponente edificio, gritando el nombre de Isabela. El recepcionista intentó detenerla, pero Sara se enfureció como una posesa. Montó un gran escándalo, atrayendo la atención de todos. Gritaba que Isabela era una mujer malvada que le había robado sus derechos, tergiversando los hechos como si ella fuera la víctima. Pensó que humillando a Isabela en público, la asustaría y le daría dinero. Pero el alboroto solo sirvió para atraer a la reina de su guarida. La puerta del ascensor VIP se abrió e Isabela salió con calma, acompañada por don Mateo y varios ejecutivos. No parecía enfadada ni avergonzada. Miró a Sara con una expresión plana y aterradora. El vestíbulo se quedó en silencio. Sara, al ver a Isabela, corrió para atacarla, pero 2 guardias de seguridad la sujetaron con firmeza por los brazos. Sara se retorcía, insultando a Isabela. Exigía que le devolvieran los bienes de Javier. Isabela se acercó lentamente. Sus pasos eran elegantes pero intimidantes. Se detuvo a 1 metro de Sara. No gritó. No necesitaba hacerlo para ser escuchada. Con una voz lo suficientemente alta para que la oyeran los presentes, pero que seguía sonando elegante, dijo que no había cogido ni un solo bien de Javier, porque, básicamente, Javier nunca había poseído nada. Todo el lujo del que disfrutaba era fruto del sudor robado de Isabela. Isabela miró fijamente a los ojos de Sara y sonrió de lado. Hizo un gesto al jefe de seguridad para que se deshiciera de esa basura. Mientras los guardias arrastraban a Sara fuera del edificio, ella seguía resistiéndose. Isabela acercó su rostro al oído de Sara mientras la sacaban. Con un susurro frío y afilado pronunció su frase final. «Disfruta de tu hombre», dijo. «Quédatelo.
Ya no necesito un artículo de segunda mano con un defecto moral. Esa frase destrozó el orgullo de Sara. La arrastraron fuera del edificio y la arrojaron a la acera caliente, a la vista de todos. La puerta de cristal automática se cerró, separando a la humillada Sara en la calle de la majestuosa Isabela en su torre de marfil. Sara lloró a gritos sobre el asfalto, dándose cuenta de que había perdido la guerra antes de que realmente comenzara. Esa noche, una fuerte lluvia cayó sobre la ciudad, como si el cielo llorara por la maldad humana que estaba a punto de ser revelada. En su cálido y lujoso despacho, Isabela miraba pensativa las gotas de lluvia golpear el gran ventanal. El sonido de los truenos a lo lejos añadía un toque dramático a la noche silenciosa. Desde que tomó el control de la empresa y les dio una lección a Javier y Sara, sentía que se había quitado un peso de encima. Sin embargo, su instinto le decía que el asunto no estaba cerrado. Había una pieza del rompecabezas que no encajaba, especialmente sobre la causa de su repentino coma. El médico había dicho que fue por fatiga crónica y estrés, pero Isabela sentía que algo era diferente. El dolor que había sentido era demasiado extraño para ser simple agotamiento. Llamaron suavemente a la puerta de su despacho, sacándola de sus pensamientos. Don Mateo entró con una gruesa carpeta negra. Diferente a los coloridos informes de la empresa, su rostro parecía muy serio, incluso más tenso que cuando se enfrentaron a la junta directiva. Las arrugas de su frente eran más profundas, insinuando que traía malas noticias. No habló de inmediato. Colocó la carpeta frente a Isabela con un movimiento lento y cuidadoso, como si fuera una bomba de relojería. Isabela miró la carpeta, y luego a los ojos de don Mateo, buscando una respuesta. Él solo asintió lentamente, indicándole que lo leyera ella misma. Con el corazón latiéndole irregularmente, Isabela abrió la carpeta negra. La primera página era un informe toxicológico de un prestigioso laboratorio forense privado. Sus ojos recorrieron los complejos términos médicos hasta detenerse en una conclusión rodeada de tinta roja. Estaba claramente escrito que en su sangre se habían encontrado residuos de una sustancia química peligrosa, una mezcla de raticida y arsénico en dosis pequeñas, pero letales si se acumulaban. Sus manos temblaron violentamente. Sintió náuseas. No era una enfermedad, no era agotamiento. Alguien la había estado envenenando. Alguien quería su muerte, lenta y dolorosa. Pasó a la página siguiente, esperando encontrar un error, pero lo que encontró fue una prueba aún más aterradora. Don Mateo había contratado a un investigador privado para rastrear las actividades de Javier y Sara durante el último mes antes de su coma. Había fotos, borrosas pero claras, que mostraban a Sara haciendo una transacción con alguien en un mercado negro de sustancias ilegales. También había un recibo de compra de productos químicos peligrosos encontrado en la basura del apartamento de Sara. Los hechos componían una historia de terror real. Javier y Sara no solo la engañaban, sino que habían conspirado para matarla. Los recuerdos de Isabela retrocedieron a las semanas previas a su enfermedad. Recordó cómo Javier se había vuelto de repente muy atento con su comida y bebida. Cada noche, le preparaba un vaso de leche caliente o una infusión, diciendo que era para que durmiera bien y no se estresara. Isabela, ingenua y enamorada, bebía esas infusiones con gratitud, pensando que eran una muestra de afecto. Resultó que detrás de la dulzura de la leche se escondía la muerte, dosificada con precisión. Cada sorbo era un paso hacia la tumba, preparado por el hombre que dormía a su lado cada noche. El terrible dolor de cabeza, las náuseas constantes, y finalmente la oscuridad del coma. Todo había sido obra de Javier y Sara. Cerró la carpeta bruscamente. Su respiración era agitada. El sentimiento de traición que había sentido antes se transformó en un horror y una furia inmensos. Una infidelidad podría perdonarse con el tiempo. El robo de bienes podría reemplazarse con dinero. Pero un intento de asesinato era un límite que ninguna conciencia humana podía tolerar. Querían su vida. Don Mateo finalmente habló, explicando el motivo detrás de su acto atroz. Resulta que Javier había contratado en secreto una póliza de seguro de vida a nombre de Isabela por una suma considerable unos meses antes. Si Isabela moría por una enfermedad repentina, Javier, como único heredero, ya que la verdadera identidad de Isabela aún no se conocía, recibiría millones de euros. Planeaban usar ese dinero para vivir una vida de lujo en el extranjero. Las lágrimas de Isabela cayeron, no de tristeza, sino de una ira que le quemaba el pecho. Se sentía increíblemente estúpida por haber confiado en un monstruo como Javier. Se imaginó a Javier sonriendo satisfecho cada vez que veía cómo su salud empeoraba día a día. Su plan era perfecto. Si don Mateo no hubiera llegado a tiempo, la hubiera trasladado a un hospital mejor y le hubiera hecho pruebas exhaustivas, Isabela probablemente estaría enterrada, y su crimen nunca se habría descubierto. El caso se habría cerrado como una muerte natural, y Javier se estaría riendo sobre su tumba mientras disfrutaba del dinero del seguro.
Don Mateo preguntó en voz baja qué paso quería dar a continuación. ¿Quería denunciarlos a la policía inmediatamente y hacer que los arrestaran esa misma noche? Isabela se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana oscura. Un relámpago iluminó su rostro, ahora duro como la roca. Negó lentamente con la cabeza. Denunciarlos ahora era demasiado fácil. La cárcel no era suficiente para pagar el dolor físico y mental que había sufrido. Quería verlos completamente destruidos antes de que los barrotes los encerraran. Quería que sintieran una falsa esperanza, que volaran alto para luego ser arrojados al abismo más profundo. Se giró hacia don Mateo y le dio instrucciones con una voz muy tranquila, pero que contenía una amenaza mortal. Le pidió que retuviera las pruebas por el momento. Le pidió que preparara un último acto teatral. Dijo que antes solo quería arruinarlos, darles una lección sobre lo difícil que es ganar dinero. Pero después de saber que querían su vida, había cambiado de plan. Se aseguraría de que no solo perdieran su fortuna, sino también su dignidad, su esperanza y su futuro, frente al mundo entero. Apretó con fuerza el informe de toxicología, arrugándolo. Juró que las lágrimas que derramó esa noche serían las últimas por su desgracia, y que mañana sería el día en que se convertiría en juez y verdugo de su propio pasado. Había pasado una semana desde que Javier fue degradado a peón de almacén. Su vida y la de Sara habían tocado fondo. Vivían en un pequeño y húmedo piso en un barrio humilde de las afueras, lejos del lujo del que antes presumían. Los ahorros de Sara se habían esfumado pagando sus deudas, y el sueldo de Javier como mozo de almacén ni siquiera había llegado. Comían fideos instantáneos todos los días, compartiendo un paquete entre los dos para ahorrar. La electricidad se cortaba a menudo, y el agua del grifo olía a óxido. Cada día estaba lleno de peleas, culpándose mutuamente de su desgracia. Esa noche, Javier estaba sentado en el suelo, perdido en sus pensamientos. Le rugían las tripas de hambre, pero no quedaba comida. Su mente estaba atormentada por la deuda de 300.000 euros. En medio de su desesperación, su teléfono sonó. Era un mensaje. Su corazón casi se detuvo al ver el remitente. Isabela. Con manos temblorosas abrió el mensaje. Era breve, pero como un oasis en el desierto. Isabela lo invitaba a cenar. Escribió que lo había pensado con calma, y que quizás había sido demasiado dura con él. Quería hablar sobre una posible reconciliación y la retirada de la demanda. Javier saltó de alegría. Despertó a Sara, y le mostró el mensaje con los ojos brillantes. Exclamó que su plan había funcionado. Con total confianza. Dijo que Isabela debía de seguir enamorada de él. Según Javier, una mujer tan ingenua y tonta como Isabela no podría odiarlo por mucho tiempo. Estaba convencido de que solo había sido una rabieta momentánea. Al principio, Sara dudó, sospechando que era una trampa. Pero el hambre y el deseo de volver a su vida de lujos vencieron su lógica. Javier la convenció de que era su oportunidad de oro. Empezaron a prepararse. La mayor parte de su ropa buena ya la habían vendido para comer. Javier tuvo que usar un traje viejo, algo arrugado y con olor a humedad. Sara pidió prestado un vestido a una vecina que le quedaba un poco grande, y se maquilló con los restos de cosméticos que le quedaban para ocultar su rostro cansado. Partieron hacia el hotel de 5 estrellas que Isabela había mencionado, gastando su último dinero con la esperanza de volver con una gran victoria. Al llegar, se sintieron cohibidos. El lujo del vestíbulo los hizo conscientes de lo bajo que habían caído. Un botones los condujo a un salón de baile privado en una planta superior. La puerta del salón se abrió. La sala era magnífica, decorada con flores frescas y mesas elegantemente dispuestas. Al fondo, en un pequeño escenario, estaba Isabela. Se veía increíblemente hermosa y digna con un elegante vestido de noche. No había sonrisa en su rostro, pero Javier lo interpretó como una expresión de anhelo contenido. No había más invitados. Javier soltó la mano de Sara y avanzó con confianza, poniendo una cara de tristeza ensayada. Empezó a decir palabras dulces, cuánto lo sentía, cuánto sufría sin ella, y cómo se había dado cuenta de que era la única mujer que amaba. Sara, detrás de él, agachó la cabeza, fingiendo arrepentimiento. Cuando estaba a solo unos pasos, Javier extendió los brazos, listo para abrazarla, seguro de que eso derretiría su ira. En su mente, ya celebraba los millones que volverían a sus manos, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar la tela del vestido de Isabela, ella dio un paso atrás, rápido y decidido. Su rostro, antes inexpresivo, se transformó en una mueca de absoluto asco. Levantó una mano, deteniéndolo. «¡Detente!», ordenó con una voz que resonó en el silencioso salón. «No te atrevas a tocarme con esas manos sucias». Javier se quedó helado. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Isabela señaló detrás de él a una pantalla de proyector gigante que acababa de descender del techo.
Antes de hablar de amor y perdón, dijo con un tono gélido que le heló la sangre. Mirad esa pantalla. Las luces del salón se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad sobrecogedora. Solo la luz de la pantalla gigante brillaba, deslumbrándolos. El corazón de Javier latió con fuerza. Un terrible presentimiento se apoderó de él. En la pantalla apareció una grabación de una cámara de seguridad con una calidad de imagen nítida. La ubicación era la cocina de su antigua casa. En el video se veía claramente a Sara vertiendo un polvo misterioso en el vaso de leche de Isabela, mientras Javier a su lado removía la bebida y se reía en voz baja. El video era la prueba irrefutable de su mayor pecado. El sonido de la risa malvada de Javier y Sara grabado en el video resonó por todo el salón. En la pantalla se veían más escenas. Se oía a Javier decir que había que aumentar la dosis para que Isabela muriera rápido y pudieran cobrar el seguro. Hablaban de sus planes de viajar por Europa con el dinero de su muerte. Javier miraba la pantalla con los ojos desorbitados, sin aliento. Vio cómo su mundo se derrumbaba. La trampa se había cerrado y no había salida. El video terminó, dejando un silencio aún más aterrador. Javier intentó pensar en una negación, gritar que era un montaje, pero antes de que pudiera hablar, las luces del salón se encendieron de repente, revelando la terrible verdad. La sala no estaba vacía. Decenas de personas estaban sentadas en la oscuridad, mirándolos con desprecio. En primera fila estaban los inversores de la empresa, la junta directiva que lo despidió y socios de negocio del padre de Isabela. Al otro lado, decenas de periodistas con sus cámaras grabando cada expresión de terror en los rostros de Javier y Sara, y lo que finalmente hizo que Javier se derrumbara de rodillas fue la presencia de una fila de policías uniformados junto a la salida. Esto no era una cena de reconciliación, era una trampa. Un juicio público diseñado por Isabela para exponer su maldad al mundo. Isabela miró a Javier, ahora arrodillado ante ella, con una expresión vacía. Recordó sus palabras en el hospital, cuando le advirtió que nunca se arrodillara para pedirle que volviera. Ahora se arrodillaba, no por amor, sino por miedo a la cárcel. Cogió un micrófono. Con voz tranquila pero autoritaria, se dirigió a los presentes, explicando que las pruebas que acababan de ver eran la razón de sus drásticas acciones. Dijo que podría haber perdonado una infidelidad, podría haber renunciado a su dinero, pero nunca perdonaría a alguien que intentara quitarle la vida a otra persona por pura codicia. Javier se arrastró hacia sus pies, suplicando perdón con lágrimas de cocodrilo, culpando a Sara de todo. Al oírlo, Sara, que había estado en shock, explotó de ira. Atacó a Javier, golpeándolo y arañándolo frente a todos, gritando que la idea del veneno había sido suya. Se culparon mutuamente, mostrando la ruina de una relación construida sobre el crimen. Isabela hizo una señal a la policía. Un oficial se acercó con unas esposas. Pero antes de que se llevaran a Javier, ella pidió un momento. Sacó de su bolso una hoja de papel arrugada, ahora cuidadosamente plastificada. Era la nota que Javier le dejó en el hospital. Se acercó y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Le susurró al oído que esa nota, con su propia letra, era la prueba final que lo enviaría a la cárcel. La prueba de su intención de abandonar a una esposa moribunda, un motivo poderoso para un intento de asesinato premeditado. El clic de las esposas al cerrarse sobre las muñecas de Javier sonó como una sentencia de muerte. Miró a Isabela por última vez con desesperación. Vio a la mujer que había despreciado, ahora erguida como una reina intocable, mientras él no era más que un criminal destinado a pudrirse en la cárcel. La policía se llevó a Javier y a Sara, seguidos por los flashes de las cámaras. Esa noche fue el fin para ellos. Y el verdadero comienzo de la libertad para Isabela. 6 meses después, la rueda de la vida había girado, colocando a cada uno en el lugar que merecía. En una prisión de máxima seguridad, Javier se acurrucaba en una celda húmeda y oscura. Había sido condenado a 20 años por intento de asesinato y fraude al seguro, pero el estrés y la depresión le habían provocado un derrame cerebral leve. La mitad de su cuerpo estaba paralizada. Estaba completamente solo. En la soledad de la noche, el rostro de Isabela aparecía en su mente. Recordaba sus cuidados, su amor. El arrepentimiento lo consumía. Lloraba en silencio, dándose cuenta de la estupidez de haber cambiado un diamante por un guijarro. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isabela estaba de pie en el balcón de su despacho en un imponente rascacielos. Ahora era una líder empresarial respetada y admirada. Bajo su dirección, la empresa de su padre prosperaba. Pero su mayor logro era una fundación que acababa de inaugurar, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia de género y madres solteras abandonadas. Usó su amarga experiencia como combustible para empoderar a otras. Ver las sonrisas de las mujeres que había ayudado le daba una satisfacción mucho mayor que cualquier fortuna.
La puerta del balcón se abrió, y don Mateo salió con 2 tazas de té caliente. El leal anciano sonrió al ver a su jefa, que ahora irradiaba luz. ¿Es usted feliz ahora, señora?, preguntó. Isabela guardó silencio un momento, saboreando la pregunta. Respiró hondo, inhalando el aire fresco de la libertad. Antes, su felicidad dependía de la sonrisa de Javier. Ahora se daba cuenta de que la fuente de la felicidad estaba dentro de ella misma, en su capacidad para valerse por sí misma y ayudar a los demás. Se giró hacia don Mateo y sonrió con sinceridad, la sonrisa más hermosa que jamás había mostrado. «Soy muy feliz», respondió con firmeza. «Mi felicidad ya no depende de la validación de nadie. Es mía, construida con mi propio sudor y mis propias lágrimas». Levantó su taza, como si brindara por el futuro. Miró el cielo, que se teñía de tonos dorados y anaranjados. La historia de su vida, llena de lágrimas, había terminado, y una nueva página llena de esperanza se abría ante ella. Bebió un sorbo de té, sintiendo el calor recorrer su cuerpo, lista para recibir el mañana con el corazón ligero y el alma libre.